es lo que subrayé del hágase tu voluntad. Ahora, 28-23. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. ¿Cuál es la voluntad que les dije? De Dios, que aceptemos, que creamos y que vivamos conforme lo que el Hijo de Dios nos enseña. ¿Y qué nos enseña Jesús? Hasta dar la vida por sus hermanos. Amar, 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 leer. Bueno, eso ya se lo agrego yo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que reconozcamos a Jesús. A Él, por quien entramos en herencia, somos elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Ese rollote, ya lo dice Pablo, reflexionando el misterio de la revelación, que es la voluntad del Padre puesta en Jesucristo para que nosotros lo conozcamos. A eso le agrada al Padre, que lo conozcamos. ¿Cómo voy a cumplir la voluntad del Padre o atinarle si no conozco lo que Él enseña? ¿Cómo puedo amar si desconozco? Nadie ama lo que no conoce. Entonces, entre la medida del conocimiento de Dios con naturalidad, va aumentando mi admiración por Dios, mi reconocimiento de Dios, voy descubriendo su voluntad y esa voluntad es bien simple. Acepta a Jesús que es mi Hijo, acepta el Espíritu y llénate del Padre, del amor del Padre, de la salvación de Jesucristo y de la gracia del Espíritu. Todo es para ti, todo. Lo aceptas, ya vas derechito, ya no hay pierde. Porque cuando aceptes a Jesús, te llenes del Espíritu y aprendas lo que yo te revelo en Jesús, entonces estás cumpliendo mi voluntad. Y si cumples mi voluntad, está el reino de Dios presente. Entonces, ¿ven cómo se va a ir relacionando? Y si está el reino de Dios presente en nuestro mundo, que lo estás construyendo, entonces la gloria de Dios en la primera petición se realiza. En la medida que vayamos nosotros haciendo conciencia, vamos aumentando y madurando la fe. Yo les digo últimamente, a ver, tienes ya 72 años. ¿Qué te enseñaron las abuelas? Pues tu biberón, ¿no? Tu mamá, te daban de chiquita, te daban la mamila, ¿no? Y luego te daban puré, y luego te daban carnita molida. Y ahora ya te comes todo lo que se te dé la gana, hasta chupas tus carnitas y tus huesitos y te echas tequilita porque tu cuerpo maduró, se desarrolló, pero tu fe sigue siendo de niña de primera comunión. Entonces tu fe queda chiquita, está amorfa. Es como si nada más estudiaste el primero de primaria. Madre mía, pues apenas sobrevives. No lo necesito. No, pues ya se ve que no. Tienes mucho billete, pero tu cerebro, ¿cómo lo desarrollaste? Si no, no eres nada más cuerpo, es también inteligencia y esa hay que cultivarla. 28-24. En Cristo, por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una vez por todas. Jesús dijo al entrar en el mundo, he aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Eso lo leemos en Hebreos, la carta a los Hebreos. ¿A qué vine? A cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Que ustedes se salven y que crean en que yo he sido enviado por el Padre. Y al creer que yo he sido enviado por el Padre, que soy hijo de Dios, vas por buen camino hacia la salvación. Y eso te perdona, eso te purifica y eso te justifica y eso te da una vida nueva. Hay que cultivarla, hay que hacerla crecer. Y la única manera de hacer crecer la fe es, claro, de muchos modos, pero la lectura. Y entonces la comparto con mis hermanos. Y entonces voy desarrollando una evangelización. Y entonces la comunidad se enriquece. Y entonces se forma el reino de Dios
de manera sinodal. Es decir, juntos caminando con la misma fe, en crecimiento constante, caminando de manera escatológica hasta que nos muramos y se formó el reino de Dios en cada uno de nosotros durante toda nuestra vida hasta que nos muramos. Y se sigue dando el reino de Dios en los supervivientes, ¿no? Sí, hasta que ya se venga Jesucristo por segunda vez y esas cosas. Entonces, en la oración de su agonía coge totalmente esta voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí por qué Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados, según la voluntad de Dios. Y está hablando de que ha dado su vida porque cumple la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos salvemos nosotros, que nos convirtamos, que vivamos en la verdad, que sepamos clarito quién es Dios, cómo está cerca de nosotros, cómo se plantea la vida superior en Jesucristo y en el Espíritu y en el Padre, cómo debemos de iluminar nuestra naturaleza, cuidándola, cómo debemos de desarrollar nuestra calidad de personas humanas y cómo vivir en comunión con Dios, en una buena alianza permanente, en comunión con la sociedad, en una alianza permanente antropológica, y en comunión con la naturaleza, en una alianza cósmica. Y entonces vuelve fraternidad universal. Y entonces vuelve una mística universal. Entonces todo lo que nosotros vivamos, tengamos, sintamos, siempre va a estar planificada en Dios. Pero tenemos que abandonar nuestros modos humanos de vivir. No. Se te van a enriquecer con todo lo de Dios. 28-26. Por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. Claro, si yo digo el Padre Nuestro, si yo los salmos, si yo celebro la liturgia, entonces en todo ello voy descubriendo a Dios, porque lo voy conociendo y voy aprendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer al ratito, digo mañana, el próximo lunes. Es un caminar conociendo quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu, qué nos dice el Catecismo, qué nos dice la Sagrada Escritura. Nos vamos a meter en ese mundo maravilloso como en un bosque con cascadas, con arcoíris, con cantos de pájaros y con lobos, coyotes. Por la oración podemos discernir, claro, cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. 93, ¿quién dice eso? Carta a los Hebreos. ¿Sí? Jesús nos enseña que se entre en el reino de los cielos. Ahí estamos en 28-26. No mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recuerden, ¿cuál es la voluntad del Padre? Reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces con naturalidad acepto las enseñanzas de Jesús. Ya no me cuesta trabajo, porque le creo. No es el político, no es el líder, ni es el demagogo, ni es el mago, ni es el brujo. No. Es el Hijo de Dios que tiene toda la autoridad y el poder y la sabiduría para enseñarme el camino por el que hay que seguir, la verdad que hay que conocer y la vida que nos corresponde con altísima dignidad.